Eso se lo traduce el ruso al ruso y lo recibe el hermano allí en Rusia. ¿Ustedes creen que cuando escucha gazpacho, choco y Tinto se entera de algo? ¿Una casera? Sabe lo que le están diciendo, pero no entiende lo que está pasando. Sería entonces necesario de que debajo del choco pusiera entre paréntesis pues, el tipo de alimento que es. Cuando habla del vino, del tinto, pues que vino tinto con lo que sea. O sea, unas pequeñas explicaciones que pudieran entender lo que aquí es común para todos, pero que allí no es tan común y por tanto no lo pueden entender. Pues eso ocurre con la carta de Hebreo. La carta de Hebreo, nosotros la estamos leyendo, pero nos está pasando como a los rusos a veces. Leemos choco, tinto con casera y leemos gazpacho, pero no sabemos exactamente qué es y qué representa para en este caso, cuando estamos hablando de la epístola a los hebreos. Así que la carta de a Hebreos fue escrita para judíos, que entendían perfectamente las cosas que aquí se dicen. Nosotros las vemos ahora y no las entendemos. Por eso es necesario que nos pongamos con la mente de los hebreos y podamos entender todo el sacrificio, toda la historia que allí estaban haciendo, porque así entenderemos el mensaje que el autor de Hebreo quiere transmitir a los hebreos. Así que vemos que comienza esta carta diciendo: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de la altura. Así que vemos aquí, el Hijo es el creador, el sustentador, el heredero de todo el universo. Cuando el pecado entra en el universo, fijaros que el propio Hijo se responsabiliza de lo que está aconteciendo y se involucra tanto hasta el punto de humanarse, de venir a este mundo y de hacer todo lo posible para que se restableciera la situación inicial. Así que, fijaros cómo empieza este texto. Dios ha avisado muchas veces, de muchas maneras y a través de infinidad de formas con profetas, pero ahora lo ha hecho de una manera clara, lo ha hecho de la manera más clara que puede hacerlo, y a través de las personas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, dice a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por tanto, estamos ante el heredero, por medio de quien hizo también el universo, del Creador. Él es el resplandor de su gloria, el que manifiesta lo que nosotros podemos ver de Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza. Si conocemos a Dios, es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él ha manifestado claramente cómo es Dios. Además, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y en ese sostener se ha preocupado también de que nosotros podamos restablecer la relación que Dios estableció con el hombre y que se rompió cuando el pecado entró en el hombre. Que no solamente dañó al hombre, dañó a la propia naturaleza, dañó a la propia creación. Así que vamos a un texto que se encuentra en Gálatas capítulo 4. Alguien que lo busque, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hemos sido adoptados hijos y hemos sido redimidos, porque cuando el tiempo que Dios estableció se cumplió, Jesucristo vino y hizo lo que tenía que hacer. Otro texto similar es Juan 3:17, no el 16, sino el 3:17. Buscarlo también, tenemos que manejar la Biblia. Juan 3:17, siempre leemos el 16, pero el 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que evidentemente el Creador
obra completa del mundo. Vamos a meditar el versículo 3, perdón, sí, 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y ahora, el texto donde vamos a meditar. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de la altura. En vuestra Biblia posiblemente pone, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que aquí está el mensaje de salvación. Aquí está el Evangelio, claramente. ¿Por qué es necesario que nuestro Señor Jesucristo purifique nuestros pecados? Nos limpie nuestros pecados. Pues no podía haber relación entre el pecado y Dios. Y si la relación entre Dios y el hombre tiene que restablecerse, necesariamente hay que purificar al hombre para que pueda estar en la presencia de Dios. Por eso muchas veces queremos comentar a las personas que vienen a la mesa del Señor que vengan de una manera concreta y que hagamos cosas concretas porque estamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué los hebreos se comportaban como se comportaban? Porque entendían perfectamente lo que estaba pasando. Y nosotros tenemos que entender perfectamente qué es lo que ocurre cuando venimos ante el pan y ante el vino. Son símbolos. Pero estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando que hemos sido unificados y que ahora podemos estar delante de su presencia, de la presencia de Dios. Delante de Dios, ni más ni menos. Pero porque hemos sido purificados. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Amén. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto. Esa es la obra que vino a hacer Jesucristo aquí en este mundo. Purificarnos para que pudiéramos estar delante de la presencia de Dios. Sin ese primer paso sería imposible todo lo demás. Por tanto, Jesucristo se vio obligado mismo para venir a este mundo y restablecer la relación entre el hombre y Dios. Y fijaros cómo lo hizo, haciéndose hombre. Humillándose hasta el punto de que el Hijo de Dios, que estaba en la eternidad con Dios, viene a este mundo, se humana, toma el cuerpo humano, pasa por todo lo que tiene que pasar, incluida la cruz, resucita y ahora está otra vez, como dice el texto, a la diestra del Padre. ¿Qué creéis? ¿Que hay dos tronos y el Padre está en uno y el Hijo en otro? Hay un trono, y en el trono está el Padre. Y a la diestra, en ese mismo trono, y solo puede estar en el trono el Dios Todopoderoso. Por tanto, tiene Jesús. Ahora, vamos a ver el tema. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, después de llevar a cabo, o como dice la versión Reina Valera, habiendo efectuado la purificación, implica que ha terminado la obra que tenía que hacer. Y como ha terminado la obra que tenía que hacer, ¿qué puedo hacer? Sentarse. Así que cuando vemos que Jesús se sienta a la diestra del Padre, es porque la obra que tenía que realizar aquí en cuanto a la salvación del hombre ya se había hecho. Porque él había venido a este mundo, había presentado el mensaje de cómo se podía salvar este mundo y lo había ejecutado. Es decir, había muerto, tal como había dicho que tenía que pasar, y había resucitado. De manera que ahora la otra parte, el ir a la presencia del Padre para estar constantemente interviniendo con nosotros, también se está cumpliendo. Y ahora está sentado, su obra terminada, y está esperando hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos, como dice el texto, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora está esperando ese momento. Así que vemos la grandeza del texto, y a veces se nos pasa, porque nos pasa como a nosotros, no entendemos qué conlleva cada una de las palabras. Así que vemos que aquí el pecado nos separa de Dios, por eso es necesario ser purificado. El hombre había quedado dañado y no podía restablecer su relación con Dios, y Dios toma la iniciativa y purifica al hombre
de sus pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahora, a partir de ese momento, como dice el texto, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de la altura. Cuando ya su trabajo estaba terminado, se pudo sentar. Ahora, cuando en un trono se sienta aquel a que le corresponde ese trono, ¿qué implica? Cuando el rey se sienta en el trono, implica poder. Y ahora, nuestro Señor Jesucristo, que aquí fue humillado, ocupa el lugar de poder que le corresponde. Amén. Esperando los acontecimientos, pero mostrando de que es el Todopoderoso y que puede llevar a cabo todas y cada una de las cosas que se ha comprometido con el hombre, cosa que no tenía necesidad. Dios no necesitaba comprometerse con el hombre en la salvación del hombre, pero Dios, por amor al hombre, lo hizo. Vamos nuevamente a ver. Hemos visto en este versículo 3 que es el resplandor de la gloria, la expresión exacta de su naturaleza y que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de la altura y vemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, purificando y mostrando su poder. Pero ahora vemos en el versículo 4, dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Este versículo nos lleva a veces a pensar, bueno, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. ¿No pensáis que como justifican a veces los testigos de Jehová, Jesús está ocupando un lugar ahí entre ángeles, entre Dios, por encima del hombre, por debajo del hombre? Ahora vamos a meditar ese texto, porque cuando lo entendemos nos damos cuenta de la grandeza de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en situación. Jesucristo, le decimos, o le llamamos Jesucristo, porque ya lo vemos como hombre. Pero inicialmente no era así. Inicialmente, cuando el hombre peca, o cuando Dios está creando al hombre, está el Padre y el Hijo. Y los dos se involucran en la creación del hombre. Y cuando crean al hombre, el hombre peca. Y Dios, a través de la persona de Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, decide venir a este mundo, hacerse hombre, ocupar el lugar que nos corresponde a nosotros y volver a la eternidad. Pero, ¿el hombre es eterno? El hombre no es eterno. ¿El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es eterno? Sí. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios cuando vino a este mundo? Hacerse hombre. Por tanto, tenía naturaleza humana y naturaleza divina. Vamos a leer un texto en Efesios. En Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí es donde ahora vamos a seguir meditando. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, cuando el Hijo de Dios estaba juntamente con el Padre en la creación del hombre, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino por lo contrario, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Voluntariamente asumió la naturaleza humana, de manera que tuvo que ser humano, porque si no, no podría servir su sacrificio. Por tanto, en el lugar que por propio derecho, por ser Dios, le correspondía, lo dejó para ocupar el lugar que le correspondía, que es el de hombre. Ahora, cuando es hombre, está por encima o por debajo de los ángeles. Por debajo. Como en naturaleza humana, en el interior de los ángeles. Ahora, ¿eso fue en un momento eterno o fue en un momento concreto de la historia? Pues eso nos ayuda a entender el versículo de este capítulo 1 de Hebreo. Cuando dice fue hecho, diciendo mucho mejor, como el texto es que yo tengo la Reina en la Reina Valera, por favor, en el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, la palabra hecho. O sea, estamos en el punto este. Vamos otra vez al texto que hemos visto en Filipenses. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Asumió todo el rol de la persona humana. Ahora, una vez que muere y resucita y va a la presencia del Padre, a la fiesta, ¿qué es lo que ocurre? Jesucristo estaba allí, como estaba al principio antes de bajar y asumir la naturaleza humana, ¿o ha habido algún cambio? Yo me lo siento importante. Eso no. También dice que hay un cambio. Hay un cambio. Porque la ahora marca de haber venido a Salamanca. Vale, una cosa más, ¿qué más? y la marca aparte que después un filtro para que no vea. Pero es más con la línea de lo que dice aquí. Si tienes las marcas de haber estado aquí, como está aquí, está como hombre. Como hombre y Dios, pero como hombre. Y en la segunda persona de la Trinidad resucitó y con su cuerpo glorificado está a la diestra del Padre. Por tanto, ahora, si antes el hombre era inferior a los ángeles, porque así fue creado, ahora el hombre que está a la diestra del Padre, que es el Hijo, es un hombre. ¿Por qué? Porque es propio Dios. ¿Y quién lo llevó a ocupar ese mismo lugar que correspondía a él cuando estaba en la misma situación que el Padre? El Padre ha sido el que le ha dado el lugar que le corresponde. No lo asumió él por su propia voluntad. Veamos algunos. Seguimos. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y aquí está el kit de la cuestión, Dios también, ¿qué palabra viene ahí? Exaltó. Le exaltó. Lo elevó. Lo elevó. Lo puso en la posición que le correspondía. No glorifica, más alto. Así que ahora el Hijo está en la situación que ocupaba como Hijo de Dios, pero con el cuerpo humano, con el cuerpo glorificado, con las marcas que se le hizo en la cruz, que nos recordarán eternamente la obra que nuestro Dios tuvo que hacer para que nosotros estemos todos en eternidad. Por eso la grandeza que participaba de parte de Dios,
Por eso no es necesario que nadie tenga que venir de una manera concreta a celebrar y recordar todo esto, sino que el hecho tan importante que venimos a recordar tiene que implicar o tiene que llevarnos a dar toda la gloria y honra al plan. Porque fijaros lo que asumió el propio Jesús. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, asumió nuestro cuerpo glorificado, y ahora lo tiene eternamente. Así que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. Ahora el Padre, la gloria del Padre es que el Hijo esté a su lado, a la diestra, en el mismo trono, mostrando su poder, exaltado como le corresponde, aunque Él se humilla por nosotros. Él nos exaltó, dice el texto, por lo cual Dios también le exaltó. Fue el Padre el que, viendo la obra, le puso en el lugar que le corresponde, a su diestra. Merece la pena, ¿verdad?, estudiar esto, porque nos muestra la grandeza del amor de Dios, la grandeza de la obra que Dios ha hecho para que nosotros podamos ser salvos. Y a veces nos pasa desapercibido todo lo que Dios ha tenido que hacer para que nosotros, cumpliendo con su justicia, podamos estar en su presencia. Ahí está el purificado. Vamos a leer el texto que se encuentra en Efesios capítulo 1, 20. Dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Me voy a leer desde el 19. ¿Y cuál es la extraordinaria de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Quién es el sujeto de esta oración? El Padre es el que le levantó de los muertos y sentó al propio Jesucristo en su diestra en los lugares celestiales. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es el Padre el que obró en Cristo. Le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra. Es el propio Padre el que hace toda la obra para que su Hijo vuelva a formar, estar en el trono con él, en el lugar que le corresponde. Y otro texto, para que os quite la duda de que está como Dios, Apocalipsis, de Dios y es hombre. Apocalipsis 22, 1. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿De qué va a ir? Del Cordero. El Cordero. 22. Me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía no de los tronos, sino del trono, donde está sentado el Padre. Está el trono de Dios y del Cordero. Ahora nos vamos a Romanos, capítulo 8. Y a partir del versículo 31 hasta el 5. Bueno, hasta el 25. Y con esto vamos a terminar, no quiero ser muy pesado. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién? ¿Qué más está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Sentado a la diestra del Padre. Y lo tenemos aquí en este versículo que acabamos de leer. Y que nos da la garantía. Pues todo esto que acabamos de leer. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestra garantía está en la intercesión de Él. Nuestra garantía está en la intercesión de aquel que con el cuerpo como el nuestro, glorificado, sin pecado, porque Él no pecó, está intercediendo continuamente, eternamente con el Padre. Y habrá algún día en que se cumpla la otra parte del versículo que leíamos en hebreo. Todos sus enemigos, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estado de pies. Llegarás en un momento. Nuestro Dios Padre, Todopoderoso. Que ha mandado a su Hijo Jesucristo a este mundo. Que su Hijo ha hecho toda la obra que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Ahora está sentado a la diestra del Padre, en el mismo trono, mostrando su poder, mostrando su compromiso, intercediendo cada día por cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Gracias a Dios que sea humana, que ha venido a este mundo a hacer todo eso por cada uno de nosotros. Lo único que puedo hacer es una cosa, ¿sabéis? Como dice el texto que hemos leído, arrodillarnos y darle gloria y honra. Amén. Porque eso lo es la vida. Cuando miramos nuestra vida somos lo que somos. Pero cuando miramos la suya, vemos lo que somos a través del cristal que nos marca su sangre. Somos personas purificadas que podemos estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y esto no es por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Así que cuando venimos a participar del pan y del vino, todo esto tiene que pasar por nuestra mente. Porque cuando entendemos bien todo lo que aconteció, cuando entendemos bien la grandeza de la obra de Cristo, no nos queda otro remedio que arrodillarnos y darle gloria. Darle toda la gloria y alabanza a nuestro Dios. Así que a Él sea la gloria. Amén.